Hace años Vladimir Putin advirtió que una de las mayores amenazas para Rusia no venía de la OTAN, ni de sanciones, ni de un ejército extranjero, venía del silencio. Hoy, una región que representa casi el 40% del territorio ruso se está vaciando a una velocidad alarmante. Ciudades enteras pierden habitantes. Las inversiones prometidas no llegan. Mientras tanto, miles de trabajadores extranjeros ocupan el espacio que los rusos abandonan y el capital chino avanza cada vez más profundo hacia el Pacífico. Pero aquí está la pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando un país conserva sus fronteras, su bandera y su ejército, pero comienza a perder lentamente la población, la economía y el control real sobre su futuro? Porque lo que está ocurriendo en el lejano oriente ruso podría convertirse en uno de los cambios geopolíticos más importantes y menos comprendidos de esta década. Un pedazo de tierra del tamaño de Australia se está perdiendo en completo silencio. No hay una derrota estratégica visible en el mapa. No hay un cruce de fronteras hostil. No hay banderas extranjeras izándose sobre edificios gubernamentales. La gente simplemente se está yendo y no van a volver. Este fenómeno ocurre en el país más grande de la Tierra. La geografía de Rusia desafía la comprensión humana. Abarca 11 zonas horarias. Se extiende por 2 inmensos continentes. Cubre más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Es un 70% más grande que todo el territorio de los Estados Unidos. Superficialmente, esta inmensidad proyecta una imagen de poder inagotable. Una nación masiva con recursos infinitos. Pero la demografía dicta una realidad muy diferente. El Distrito Federal del Lejano Oriente representa el 40% de toda la masa terrestre de Rusia. Es un espacio de proporciones titánicas. Sin embargo, se está vaciando de manera sostenida. En toda esa inmensidad habitan hoy apenas unos 8 millones de personas. Esto equivale a poco más del 5% de la población total del país. Y aquí está la variable decisiva. Este número cae hoy a un ritmo no visto en la historia rusa moderna. La tasa de abandono supera a cualquier otra región de la Federación. El presidente Vladimir Putin ha clasificado esta tendencia. La ha definido como una vulnerabilidad estructural de primer nivel para la seguridad nacional. Y los datos geopolíticos respaldan esta visión con absoluta frialdad. Esta región no es un desierto estéril. Alberga reservas incalculables de recursos naturales. Es el punto de entrada crítico para la integración comercial con Asia. Es la ventana rusa hacia el Pacífico. Pero el poder geográfico requiere presencia humana. Cada vez que Moscú intenta implementar un plan de contención, la iniciativa se diluye en la inmensidad del territorio. Mientras tanto, el lejano oriente ruso continúa su lenta e inexorable contracción demográfica. Para entender la magnitud real de este problema, basta con observar los registros demográficos desde el fin de la era soviética. Los números cuentan una historia de abandono progresivo. En el año 1989, esta región albergaba a más de 10 millones de personas. Había ciudades vibrantes, industrias en crecimiento y un flujo constante de trabajadores. Hoy, la realidad es diametralmente opuesta. Las proyecciones estadísticas para el año 2025 ubican a la población por debajo de los 7.800.000 habitantes. Estamos hablando de una pérdida neta del 25% de la población en apenas 3 décadas y media. Es un drenaje humano devastador. Sin embargo, las cifras macroeconómicas suelen ocultar la crudeza de la realidad en el terreno. Cuando miramos el mapa de cerca, descubrimos que provincias enteras están sufriendo un vaciamiento funcional casi simultáneo. Chukotka es una remota península en el extremo noreste de Rusia, una tierra de hielo y minerales. Desde 1991 ha perdido casi el 70% de sus habitantes. La región de Magadán fue alguna vez el epicentro para la extracción de recursos y metales preciosos. Hoy ha visto desaparecer a casi 2/3 de su población. Kamchatka, famosa por sus volcanes y bases navales, registra una caída superior al 35%. Esto no es solo un goteo estadístico en un informe burocrático, es un colapso social en cámara lenta. Imaginen la vida cotidiana de una familia promedio en estas zonas. Es fundamental entender esto para comprender el éxodo. El ciudadano común lee en la prensa sobre nuevos programas gubernamentales de desarrollo. Escucha discursos sobre inversiones multimillonarias. Pero la realidad de su entorno inmediato es muy distinta. Las escuelas locales cierran sus puertas de manera definitiva. No hay suficientes alumnos para justificar el gasto de mantenimiento. El sistema de salud público se ha centralizado para ahorrar costos. Esto significa que acudir a un centro médico equipado requiere viajes de varias horas, a menudo por infraestructuras que no reciben mantenimiento durante los duros meses de invierno. Las calles de las pequeñas ciudades se ven cada vez más vacías. Las vitrinas de los negocios locales se apagan. Los jóvenes emigran en cuanto terminan sus estudios básicos. Y las personas mayores se convierten rápidamente en el grupo demográfico dominante. Esta realidad cotidiana se agrava con una matemática económica implacable. En los años 90, trabajar en el lejano oriente garantizaba un poder adquisitivo muy superior al promedio nacional. Hoy, esa ventaja salarial se ha reducido a la mínima expresión.
un trabajador calificado gana quizás un 15% más que su equivalente en la Rusia europea. Sin embargo, al ir al supermercado, esa misma familia enfrenta un costo de vida que destroza cualquier margen de ahorro. Los productos básicos deben ser transportados a través de miles de kilómetros. Esto incrementa los precios dramáticamente. La calefacción y el transporte son entre un 30 y un 100% más caros dependiendo de la lejanía de la provincia. Comprar un pasaje de avión para visitar a familiares en Moscú o San Petersburgo puede consumir los ahorros de varios meses. La sensación de aislamiento es total. Ante este escenario, la decisión lógica de esta familia no es resistir por patriotismo. La decisión lógica es empacar sus pertenencias, vender su propiedad por una fracción de su valor original y buscar oportunidades en el oeste. Para comprender cómo se llegó a este punto de no retorno, debemos mirar el antiguo modelo soviético. Moscú lleva décadas intentando replicar aquel éxito poblacional, pero siempre fracasa. La Unión Soviética logró poblar su extremo oriental mediante un sistema dual. Primero, un control estatal absoluto. Segundo, un sistema de incentivos directos masivos. Los salarios en el este duplicaban la media nacional. Los mineros, ingenieros y constructores que se mudaban al Pacífico sabían que estaban garantizando el futuro de su familia. El Estado garantizaba el derecho a una vivienda de alta calidad en el lugar de origen del trabajador tras cumplir su ciclo laboral. Financiaban infraestructuras sociales formidables para hacer soportable el clima extremo. Había teatros, centros deportivos y hospitales de primer nivel. Ir al este era un sacrificio temporal con una recompensa garantizada en el oeste. Era un contrato social sólido, pero todo eso se desmoronó. Cuando el sistema colapsó en 1991, esas garantías se esfumaron de la noche a la mañana. La inflación hiperbólica de los años 90 evaporó los ahorros de toda una vida. Los derechos de vivienda en el oeste desaparecieron en el laberinto de la privatización. La estampida migratoria fue inmediata y lógica. Lo que hace tan difícil detener el éxodo en la actualidad es que los motivos estructurales han cambiado. Los rusos ya no huyen del pánico institucional y el caos de los años 90. Hoy se van por un cálculo racional de falta de futuro. Analizan su entorno, proyectan la vida de sus hijos y concluyen que el lejano oriente no ofrece las herramientas para prosperar. Moscú no ignora esta realidad. A lo largo de los últimos 25 años, las oficinas centrales han relanzado múltiples planes de revitalización. Han diseñado estrategias sobre el papel que parecen perfectas. Crearon las llamadas zonas de desarrollo avanzado. Establecieron un puerto libre en la estratégica ciudad de Vladivostok, ofreciendo beneficios fiscales y aduaneros. Redujeron impuestos corporativos. Pero el ejemplo más claro de la desconexión entre la oficina central en Moscú y el terreno real fue el famoso programa de la hectárea gratuita. El Estado lanzó una campaña masiva. Ofreció regalar tierras a cualquier ciudadano ruso dispuesto a mudarse al este y desarrollar el terreno. Superficialmente, parecía una oferta histórica. Terreno gratis en el país más grande del mundo. Pero el problema radicaba en la ejecución práctica de la medida. Las parcelas asignadas estaban literalmente en el medio de la nada. Te entregaban un mapa, señalaban un polígono, era tuyo. Pero cuando el ciudadano investigaba las coordenadas, descubría la cruda realidad. La tierra asignada no tenía carreteras de acceso. A menudo era bosque denso o pantano congelado. No contaban con red eléctrica. Carecían de suministro de agua potable. No había señal de telecomunicaciones. Recibir un pedazo de tierra aislada en la taiga siberiana sin medios económicos ni estatales para desarrollarla no es un incentivo, es una trampa financiera. Levantar infraestructura básica desde cero en el permafrost requiere un capital enorme que un ciudadano promedio no posee. Los ciudadanos leyeron la letra pequeña del contrato, evaluaron los costos reales y rechazaron la oferta masivamente. El programa generó titulares en la prensa internacional, pero su impacto demográfico fue casi imperceptible. Existen otros factores contemporáneos que hoy limitan severamente el desarrollo regional. El actual escenario de seguridad en Europa del Este ha reconfigurado por completo las prioridades financieras y operativas del país. La economía nacional ha mutado para sostener esta nueva realidad. Los recursos estatales han sido redirigidos de manera abrupta para sostener la actual dinámica operativa en el flanco occidental. Esta redirección estratégica deja sin oxígeno presupuestario los megaproyectos del lejano oriente. Las expansiones ferroviarias masivas que estaban planificadas para aumentar el flujo de exportaciones hacia Asia han sido puestas en pausa indefinida. La modernización de los puertos mercantes avanza a un ritmo mucho menor al proyectado. Y el impacto más crítico se siente en el cielo. La red de aviación civil interna es vital para la supervivencia siberiana. Es el único medio viable para conectar comunidades aisladas separadas por miles de kilómetros de terreno intransitable.
Pero esta red enfrenta problemas severos. Las nuevas regulaciones y las restricciones económicas internacionales han limitado el acceso a componentes aeronáuticos y soporte técnico de mantenimiento. Los planes para fabricar flotas enteras de aviones regionales de sustitución avanzan muy lentamente. La conectividad se debilita. A todo esto se suma el impacto directo en el mercado laboral local. Las necesidades operativas actuales han requerido una reubicación masiva de capital humano en toda la federación. Hombres en edad laboral, el núcleo demográfico de cualquier economía productiva, han sido transferidos. Muchos han asumido nuevas funciones de seguridad. Otros han sido movilizados hacia los complejos industriales en el oeste, donde la producción manufacturera pesada opera a máxima capacidad. En una región oriental que ya sufría de una escasez crítica, sin edad acelerada de personal calificado, paraliza sectores enteros de la economía local. Las empresas no encuentran operarios. Las minas no pueden operar a plena capacidad. Los proyectos de infraestructura civil se detienen por falta de ingenieros y constructores. El tejido productivo se asfixia lentamente. Es en este preciso vacío demográfico e industrial donde entran los vecinos de Rusia. La geopolítica aborrece el vacío, y China ha estado avanzando comercial y socialmente en la región durante años. Su estrategia es paciente, constante y respaldada por un músculo financiero inigualable. La actual coyuntura ha convertido a Moscú en un socio altamente dependiente de Beijing. Las cadenas de suministro se han reorientado hacia el este. El volumen de comercio terrestre en la frontera oriental ha crecido en millones de toneladas recientemente. Los trenes de carga saturan las líneas ferroviarias existentes. Las proyecciones financieras indican que la inyección de capital chino en el Distrito Federal del Lejano Oriente superará los 13.000 millones de dólares a muy corto plazo. Invierten en agricultura, procesamiento de madera, extracción mineral y logística portuaria. Pero el análisis no debe quedarse solo en los números de una balanza comercial. Lo que está ocurriendo en el terreno es una asimilación demográfica silenciosa. Cientos de miles de ciudadanos chinos operan actualmente en estas regiones. La paradoja es evidente. Las políticas rusas, diseñadas originalmente para atraer inversión extranjera y retener a la población local, han resultado ser herramientas perfectas para la entrada de fuerza laboral externa. En ciertos núcleos urbanos y logísticos cercanos a la frontera con Manchuria, la dinámica cotidiana ha cambiado. El idioma mandarín y la moneda china circulan en el mercado informal y comercial con tanta fluidez como el rublo. Hay mercados enteros donde la presencia rusa es mínima. Las cadenas de distribución de alimentos y bienes de consumo básico dependen fuertemente de proveedores ubicados al otro lado del río Amur. Los residentes rusos locales, muchos de ellos descendientes de aquellas familias reubicadas hace décadas por el sistema soviético, observan esta transición con una mezcla de pragmatismo y resignación. Culturalmente se sienten profundamente conectados a la Rusia europea. Consumen los mismos medios de comunicación y comparten el mismo idioma. Sin embargo, la geografía implacable y la gravedad de la economía los empujan cada día más hacia Asia. Dependen de Asia para sus bienes de consumo, para sus herramientas y para sus oportunidades de negocio. Del otro lado de la frontera, el gobierno chino opera con una memoria institucional muy larga. Beijing no olvida los tratados del siglo XIX. En normativas y mapas recientes, el Estado chino exige que se incluyan los nombres históricos chinos junto a los nombres rusos oficiales de estas ciudades. Recuerdan constantemente que antes de 1860, grandes extensiones territoriales como la Manchuria exterior estaban bajo la esfera de influencia de la dinastía Qing. Vladivostok es referida nuevamente bajo su denominación histórica en documentos técnicos chinos. Es una forma sutil pero persistente de proyección de poder suave. Para intentar equilibrar esta creciente y asimétrica dependencia del capital y la influencia comercial china, Moscú ha recurrido a otra fuente laboral asiática. Han desempolvado alianzas históricas y establecido nuevos acuerdos de cooperación estratégica con Corea del Norte. La solución a la falta de mano de obra rusa no está en Rusia, está en Pyongyang. Decenas de miles de trabajadores norcoreanos están ingresando de forma estructurada e institucionalizada al lejano oriente ruso. Vienen a cubrir los inmensos puestos vacantes que los ciudadanos rusos han dejado atrás. Se integran rápidamente en los sectores más duros de la economía, la construcción pesada, la agricultura a gran escala y la industria maderera en la remota taiga. Se proyecta que pronto la presencia de esta fuerza laboral podría superar fácilmente los 50.000 efectivos operativos. Las empresas locales rusas, desesperadas por mantener sus cuotas de producción, solicitan constantemente más contratos laborales a través de los canales oficiales. Esta dinámica productiva funciona bajo condiciones de máxima exigencia física. El modelo laboral norcoreano en el extranjero es conocido por su rigor. Implica jornadas extenuantes que superan las 12 o 14 horas diarias. La movilidad de estos trabajadores está muy restringida y viven en campamentos cerrados. El beneficio estratégico de este acuerdo es mutuo para los estados, pero extremadamente desigual para los individuos.
Las empresas rusas consiguen una mano de obra altamente disciplinada que no exige derechos laborales complejos y que mantiene la producción activa. Pero aquí está la variable clave de este acuerdo. La mayor parte del salario generado no queda en manos del trabajador norcoreano. Tampoco se reinvierte en la economía de consumo local rusa. El capital fluye casi directamente hacia las arcas de la Administración Central de Pyongyang. Es un sistema de transferencia de riqueza. Es una fuente de divisas vital absolutamente necesaria para sostener la estructura financiera y los programas estratégicos de Corea del Norte en medio de fuertes sanciones internacionales. El resultado final de estas dinámicas cruzadas es un rediseño completo de la arquitectura social del territorio oriental ruso. Dos actores externos de inmenso peso, China y Corea del Norte, están consolidando su presencia operativa, su influencia comercial y su base laboral dentro de las fronteras soberanas rusas. Cumplen roles fundamentales de producción e inversión que el propio Estado ruso ya no puede cubrir utilizando su población nativa. La economía regional funciona, pero depende de energía humana extranjera. Y aquí debemos hacer una pausa analítica estricta. Es fundamental introducir un contrapeso a este escenario. Hay un argumento contrario muy sólido y válido en las altas escuelas de análisis geopolítico y militar. Y es el siguiente. Moscú mantiene un control institucional y de seguridad absoluto sobre el lejano oriente. Debemos separar la demografía de la soberanía legal. Una caída poblacional severa y una dependencia comercial externa no equivalen de ninguna manera a una pérdida de soberanía territorial inminente. El Estado ruso sigue siendo la única autoridad gubernamental suprema en la zona. Las instituciones federales operan sin interrupciones. La recaudación de impuestos responde a Moscú. Más importante aún, el monopolio de la fuerza es incuestionable. China no tiene la capacidad, y mucho menos la intención estratégica actual, de reemplazar a la administración estatal rusa mediante acciones directas. Nadie en la comunidad de inteligencia espera un evento cinético en esta vasta frontera terrestre. Las relaciones entre Moscú y Beijing se basan hoy en una asociación estratégica de beneficio mutuo frente a Occidente. Beijing prefiere un vecino dócil, con recursos baratos y estables, a una crisis fronteriza que desestabilice sus propias rutas comerciales. A nivel de poder duro, la presencia militar rusa permanece intacta en el Pacífico. La flota naval del Pacífico sigue firmemente anclada en las bases de Vladivostok y Kamchatka. Los submarinos con propulsión nuclear continúan patrullando las aguas estratégicas. El paraguas disuasorio de Rusia cubre cada centímetro de Siberia. Las fuerzas de seguridad interna y los guardias fronterizos mantienen una vigilancia rigurosa sobre los flujos migratorios y el control aduanero. El poder burocrático, administrativo y coercitivo del Kremlin es firme, sólido e indiscutible. Todo esto es estrictamente cierto. El Estado ruso no se está desmoronando físicamente en Asia. No habrá una fractura territorial oficial mañana por la mañana. No veremos tanques extranjeros cruzando el río Amur para reclamar ciudades. Sin embargo, el matiz estratégico profundo, la verdadera advertencia, reside en la profundidad real de ese control territorial a largo plazo. El control burocrático de las instituciones y la presencia disuasoria militar no frenan ni pueden frenar la transformación socioeconómica del terreno que pisan. La seguridad dura no detiene la demografía blanda. Si los ciudadanos nativos continúan abandonando el área a un ritmo acelerado, si las minas, las fábricas y los bosques estratégicos son operados mayoritariamente por ejércitos de trabajadores extranjeros, y si el capital financiero que permite construir calles, mantener puertos e impulsar el crecimiento productivo proviene sistemáticamente del exterior, la naturaleza intrínseca del territorio cambia radicalmente. El poder formal, legal y militar seguirá perteneciendo a Moscú. Pero el tejido social real y la vitalidad económica diaria comenzarán a pertenecer a otros actores. Rusia será la dueña de la tierra, pero no será la dueña de la dinámica que le da vida a esa tierra. Este cambio silencioso genera tensiones socioculturales subterráneas que antes no existían en el rígido debate público ruso. En los grandes centros urbanos del este, la demografía callejera cuenta su propia historia. La suma de poblaciones extranjeras, trabajadores transfronterizos y migrantes económicos de Asia Central comienza a equilibrarse con la población rusa residente, que además está envejeciendo. Esta alteración del balance poblacional ha provocado reacciones. En foros externos, redes sociales y grupos de análisis político en el exilio empiezan a surgir conceptos que desafían la narrativa oficial. Se habla de una demanda por mayor autonomía regional. Surgen debates intelectuales sobre una identidad siberiana propia, distinta a la identidad centralista de la Rusia europea. Algunos activistas expresan un profundo malestar estructural. Sienten que el lejano oriente opera únicamente como una colonia de recursos para las élites de Moscú, extrayendo riqueza local para financiar políticas occidentales, sin dejar desarrollo duradero en la región. La administración central ha consolidado durante décadas un control absoluto para impedir cualquier desafío regional. Sin embargo, el creciente desgaste económico en el este revela tensiones reales.
Si la infraestructura sigue deteriorándose y los recursos continúan beneficiando principalmente al oeste, la distancia entre Moscú y Siberia podría transformarse también en una fractura emocional y política. El verdadero desafío geopolítico no es quién posee legalmente el territorio, sino quién controla su economía, sus rutas comerciales y sus recursos estratégicos. Aunque Rusia mantiene una fuerte proyección militar y diplomática, el dominio duradero depende de población, desarrollo y presencia económica constante. Mientras tanto, el lejano oriente ruso cambia silenciosamente. El equilibrio demográfico se altera y el motor económico se desplaza gradualmente. No es una ruptura repentina, sino una lenta erosión estructural. Y la historia demuestra que los cambios de poder más profundos suelen ocurrir precisamente en silencio. Rusia conserva el control de su territorio, pero enfrenta un desafío que ningún ejército puede resolver por sí solo: la pérdida de población, talento y dinamismo económico en una de sus regiones más estratégicas. El futuro del lejano oriente ruso dependerá de lo que ocurra en los próximos años. ¿Cómo evalúas esta situación? Comparte tu punto de vista en los comentarios. Leeré las respuestas más interesantes.